adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar
santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Muy buenas noches, amada iglesia Semillas de Vida de la ciudad de Sincelejo. Reciban un cordial saludo en esta noche, noche de consolación, noche de esperanza. Voy a invitarte a que ahí en familia cierres tus ojos, lo mismo los amigos que nos ven a través de la internet, y oramos al Señor. Padre, gracias por este maravilloso tiempo que nos has permitido, por tu gracia y tu misericordia, de disfrutarlo junto a ti. Queremos en esta noche entregar nuestras cargas, nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, colocarlos delante de tu trono para que tú hagas conforme a tu voluntad. Queremos ahora en estos momentos tener un tiempo de intimidad contigo en adoración. Iglesia, te invito que ahí juntos en familia adoremos al Señor. Muy buenas noches, iglesia, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a disponer nuestros corazones para adorar a nuestro Padre Celestial. Gracias, Jesús, por ser nuestro buen pastor. Te adoramos. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces
Muy bien, amada iglesia, ahora te invito a que busques tu Biblia, busques un lugar, quizás también lápiz o lapicero e incluso un cuaderno para escribir lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Vamos a buscar un texto sagrado en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. El texto sagrado dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Estas palabras fueron dichas por Jesús. Yo quiero, antes de explicar este texto, este versículo, quiero hacer un repaso, o lo que le llamamos los predicadores, contextualizar el por qué razón el maestro está dando este consejo y estas instrucciones en el momento que le conocemos, en el momento que queremos orar, en el momento que queremos estar a su lado. Si nosotros observamos el libro de Mateo, desde el primer capítulo hasta el capítulo 7, y más exactamente desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, nosotros vemos que el maestro ha escogido a sus discípulos. Y ahí vemos el Sermón del Monte. Y vemos las primeras clases, las primeras instrucciones que el maestro le está dando a sus primeros seguidores. Y él les va a instruir cuál es la pedagogía, cuál va a ser su nueva conducta como seguidores de Cristo. Entonces, si nosotros miramos el texto o los versículos que están desde el capítulo 5 hasta el verso 7, hasta el capítulo 7, el Señor Jesús le está diciendo a sus primeros discípulos cuál va a ser su nueva naturaleza. Y ahí en esa nueva naturaleza podemos ver que ellos van a tener una influencia sobre los demás. Y esta influencia debe ser positiva. Es decir, una influencia de un comportamiento nuevo que impacte al no creyente, que impacte al que a ellos van a estar a su alrededor. Entonces el maestro está explicándoles en el Sermón del Monte a sus nuevos discípulos cuál va a ser su nuevo comportamiento, es decir, su nueva naturaleza. Y también les va a explicar ahí mismo el concepto de cómo deben ellos actuar sobre la justicia. Aquí el concepto de justicia tiene que ver con el manejo o las maneras como ellos van a tratar a la gente, es decir, a su prójimo. Nada de ira, nada de contiendas, y incluso les va a dar unas instrucciones basadas en lo que se debe de hacer en cuanto al divorcio, en cuanto a esa manera de ellos estar jurando, la forma incluso de reprender a los demás debe de ser con justicia. Y la palabra justicia tiene que ver con amor, con paciencia, tiene que ver con templanza y con dominio propio. Aquí la palabra justicia, al cual ellos también está diciendo, tiene que ver con ese delicado amor que ellos deben de tener incluso hacia sus enemigos. Y también desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Jesús a su nuevo auditorio, a sus discípulos, les está diciendo la verdadera religión. Es decir, ¿cuál debe de ser la verdadera religión comparándolo con lo tradicional y religioso que estaban predicando los sacerdotes encargados del área espiritual? Y también el maestro les está enseñando cuál es la verdadera vida que ahora ellos deben de tener. Es decir, los discípulos no pueden estar en ninguna manera con esta nueva vida inclinándose hacia el santuario de manera arrogante como lo hacían antes. También Jesús les está explicando que deben de respetar las cosas sagradas. Y les recuerda también el tema de saber pedir, el tema de saber buscar y el tema de saber llamar. Es toda una orientación que el maestro les está dando. Cuando ya el Mateo, el escritor, llega al capítulo 6,
Ahí en el capítulo 6, desde el verso 25 hasta el verso 32, usted nada más escriba y lo estudia en su casa. Yo le estoy haciendo un pequeño resumen para poder llegar al texto que inicialmente leímos. Mas primeramente buscáis el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando el apóstol, el escritor Mateo llega al capítulo 6, encuentra que ahora el maestro les está dando otras instrucciones que tienen que ver con las preocupaciones de los cuales ellos se van a enfrentar, o las preocupaciones de persecuciones por las cuales ellos se imaginan por causa de la persecución de los romanos. E incluso el irse detrás de Jesús les va a traer miedos y temores de dónde dormir y cómo van a comer y cómo se van a sostener. Entonces usted va a encontrar desde el capítulo 6, desde el verso 25 al 32, que Jesús le da una instrucción de la siguiente manera. Él les dice: no se preocupen por qué has de comer o qué has de vestir. Él viene y les dice: miren las aves del campo, que no trabajan, pero sin embargo mi Padre que está en los cielos les da de comer. Es decir, todas las preocupaciones que ustedes están teniendo, no vayan a ustedes ahora por ser seguidores míos a pensar que eso no va a tener solución. Entonces el maestro le está dando una serie de instrucciones asociadas con lo que son las preocupaciones. Una, por servirle al Señor, y dos, por las futuras persecuciones que ellos van a tener. Entonces el maestro, al ver la naturaleza del hombre, la naturaleza humana, que es frágil, que es fácil para preocuparse y fácil para ser atormentada por los temores y los miedos, entonces el maestro le va a dar unas instrucciones y aterriza diciéndoles o dándoles el consejo para que ellos puedan descansar, para que ellos puedan obtener resultados, para que ellos puedan obtener lo que ellos desean en sus sueños y en sus proyectos. Entonces él viene y les dice, yo ahora voy a leerlo en la nueva traducción del lenguaje actual. Mateo capítulo 6, verso 30, dice: Jesús nos muestra cómo alcanzar las promesas de bendición, indicándonos de la siguiente manera. El texto sagrado nos dice: lo más importante, dice en la versión del lenguaje actual, nos dice de la siguiente manera, dice: lo más importante es que reconozcamos a Dios como único Rey y que hagan lo que Él pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. En la versión de la Reina Valera de 1960 lo dijo como lo dijimos al principio. Dice: mas buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Voy a volverlo a repetir. En la versión de traducción del lenguaje actual dice: lo más importante es que conozcamos a Dios como único Rey. Fíjense que tiene que ver con la palabra primeramente. Y que hagan lo que Él les pida. Es decir, practiquen la justicia de Él y no la practiquen la justicia del mundo. Practiquen y hagan no conforme a como ustedes creen, sino conforme al reino de Dios. Y entonces Dios dará a su tiempo todo lo que necesitan. En Reina Valera dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, la solución de los problemas, la solución de las preocupaciones, la solución de los miedos, la solución que hay en la mano de Jesús para que se cumplan nuestros sueños y nuestros proyectos. Entonces podemos ver aquí, ya entrando en materia, que el texto nos está diciendo tres cosas en esta noche, que son las que yo quiero que usted y yo las llevemos al campo de la práctica. El texto me está diciendo tres aspectos que yo debo de considerar en mi nueva manera de acercarme al Señor como nueva criatura. O tres aspectos que debo tener en cuenta para poder obtener
para poder obtener lo que necesitamos. Y ese es el título del sermón en esta noche. Lo que tú quieres obtener, es decir, ¿cómo obtenemos lo que necesitamos? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cuál es la manera correcta, según la Escritura, que debemos hacer para poder obtener lo que necesitamos? Y en esta noche yo te pregunto, ¿qué es lo que estás necesitando? Algunos necesitan salud. Algunos necesitan bienestar familiar, buenas relaciones. Algunos necesitan un novio, una novia. Algunos necesitan un esposo. Algunos necesitamos dinero para poder cumplir compromisos. Pero cada uno sabrá cuál es nuestra necesidad y la conoce también el Señor. Entonces acabas de hacer una pregunta en esta noche. Según el texto, ¿cómo podemos obtener eso que necesitamos? Lo podemos obtener a través de 3 pasos. Y estas fueron las instrucciones que el maestro le dio a sus discípulos. Y en esta noche yo te las voy a dar, las vamos a compartir. Número 1, reconocer. Número 2, obedecer. Y número 3, obtener. Es decir, dicho de otra manera, para obtener lo que queremos, debemos reconocer y obedecer. Reconocer y obedecer trae como resultado obtener buenos resultados. Entonces el texto me está diciendo, más primeramente, es decir, ¿qué es lo primero que yo tengo que reconocer? Lo primero que yo tengo que reconocer es prioridad, darle prioridad a las cosas del reino. Escúcheme bien, en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, en medio de lo que usted esté viviendo y que usted está esperando una respuesta y que estamos esperando que sea una respuesta positiva, ¿cómo obtengo eso? Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocer el reino de Dios y no reconocer las cosas del reino de la tierra. Que el reino de la tierra viene siendo el reino, el otro reino. Que el diablo o el reino de las tinieblas, que el diablo es el que tiene el poder sobre ellos. Entonces la primera instrucción en esta noche es reconocer su reino. Para poder obtener lo que necesitamos, lo primero que debemos obtener es su reino. Y aquí podemos citar que si hay un reino es porque hay un rey. Mientras allá el rey de las tinieblas es Satanás, acá Jesús ahora le está presentando a los discípulos un reino, el reino de él. ¿Y quién es el rey? Jesús de Nazaret. Entonces nótese que Jesús le está diciendo a los discípulos, si ustedes quieren obtener sus sueños, si quieren obtener buenos resultados de aquí en adelante, tienen que reconocer el reino cuyo representante soy yo, el Rey de Reyes. Y esa es la invitación en esta noche. Lo primero que tú y yo debemos tener es reconocer a Jesús, reconocer al Señor como el Rey de nuestras vidas. Nótese que no tiene que ver con ir a hacer vueltas, ir a hacer gestiones, ir a hacer lo que sea para poder obtener respuesta a nuestras necesidades. Tiene que ver con una cosa espiritual, que en mi mente yo tenga primero prioridad a Jesús. Por eso él está diciendo en la Reina Valera, más primeramente, el buscar del reino de Dios y su justicia. Y la nueva traducción del lenguaje actual lo está diciendo, lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey. Es decir, como el que puede hacer las cosas. Ahora, ¿qué impide eso para ti y para mí en esta mañana, en esta noche, en los días de hoy? Que podamos obtener y reconocer a Jesús como Señor. Muchas veces queremos el milagro, pero no hemos nacido de nuevo. Es decir, para poder alcanzar ese reino, la invitación en esta noche es que tú debes aceptar a Jesús como tu rey para poder pertenecer a ese reino. No hay otro camino. No hay otra verdad para llegar al Padre. En el libro de Romanos, capítulo 14, verso 17,
nos da una definición de lo que es el reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es comida y vida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Comida, el reino de las tinieblas. Bebida, el reino de las tinieblas. Derroche de pecado, el reino de las tinieblas. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo a través del Espíritu Santo. Entonces nótese que primero debemos saber que existe un rey llamado Jesús. Y el reino de Dios es, el reino de Dios en la actualidad es Cristo en mi corazón. Y Cristo en mi corazón significa paz y gozo. Y significa estar lleno del Espíritu Santo. Es prioridad. Es reconocer que lo primero que debemos buscar para poder obtener lo que necesitamos es a Jesús de Nazaret. Ahora, hay algunas cosas o unos pasos de fe que debemos de dar después que somos nueva criatura. Porque primeramente también debemos ser, después de reconocer que Jesús es mi Rey y mi Salvador, yo debo dar pasos de fe, es decir, ser bautizado en aguas. Y debo hacer un máximo esfuerzo para poder lograr tener experiencia con el Espíritu Santo. Y tener amor, amar a Dios con todas las fuerzas, así como también debo de amarme a mí mismo, también debo de amar a mi prójimo. Amada iglesia, 3 cosas. La primera, más primeramente, prioridad, el reino de Dios a través de Jesús. Segundo, obedecer. Aquí la palabra obedecer tiene que ver con justicia. Es decir, ¿cómo es que Jesús le enseñó a los discípulos su justicia? Su justicia tiene que ver con amor. Su justicia tiene que ver con la manera de actuar hacia el prójimo. Su justicia tiene que ver que nosotros debemos influenciar con un comportamiento diferente que marque una gran diferencia con las demás personas. Y eso se obtiene a través de la justicia de Dios. La justicia en general puede definirse como una posición recta, como un comportamiento recto y está de acuerdo a una ética, a una moral totalmente agradable delante del Señor. La justicia se debe aplicar a todos por igual. Es decir, todos somos iguales delante del Señor y por tal razón, obedecerle al Señor en justicia significa tratar a todos por igual, donde todos somos hijos del Señor. Ahora, ¿cómo se busca esa justicia? ¿Y qué obstáculos tenemos hoy en día para que la justicia de Dios pueda verse en nuestras vidas? Cuando tú ayudas al pobre, cuando tú ayudas al necesitado, esto es un acto de justicia que agrada al Señor y eso hace parte de su reino, mas no en el reino del mundo que está fundamentado en el egoísmo. ¿Bien? Entonces, otra forma de hacer justicia que agrada al Señor es no robarle la gloria al Señor. Uno de los obstáculos grandes que tenemos hoy en día de hacer justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, es decir, una apariencia de santidad, es un obstáculo que realmente se presenta hoy en día. Cuando nosotros buscamos de ser aplaudidos por los hombres, cuando nosotros buscamos de ser vistos por los hombres, robándole la gloria a Dios, este tipo de conducta, este tipo de manera de actuar no agrada al Señor. Su justicia, su reino, solamente la gloria y la honra pertenecen a Él. Una manera también de no influenciar con la justicia del reino de Dios es cuando no confesamos nuestros pecados. Si tú no confiesas tu pecado delante de Dios, eso no es obedecer. También la ira y el enojo que tú y yo manejemos no va a influenciar sobre los demás.
no va a impactar sobre los demás porque seguimos siendo los mismos y la gente no va a notar cambios en nosotros. Entonces, primeramente yo reconozco su reino a través de Jesús como el único rey. Segundo, yo reconozco que debo de obedecer, practicar su justicia en amor hacia mi prójimo, trayendo influencia. Entonces, si yo reconozco, dando prioridad al reino, y si yo obedezco sus estatutos y sus mandamientos, la sumatoria de estos dos me van a dar como resultado el obtener lo que yo necesito. Es decir, mi conducta delante de Dios, mi manera de ser conmigo mismo y personalmente delante de Dios y mi conducta de influencia hacia los demás es lo que el Señor está viendo para poder dar respuesta a mi necesidad personal. Nótese que no estamos hablando de lo que hacemos allá afuera, de las diligencias que personalmente hacemos allá afuera. Estamos hablando de un comportamiento delante del Señor que Él es el que Él evalúa para poder darnos respuesta inmediata o en su tiempo a nuestras necesidades. Dar prioridad y obedecer es obtener respuesta a tu necesidad. Todas las cosas os serán añadidas. Ahí entra la palabra obtener resultado. Cuando el texto me está diciendo, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, todas tus preocupaciones, todos tus miedos, todos tus sueños. Cuando tú buscas al Señor y lo buscas en obediencia y Él se convierte en el rey de tu vida, entonces obtendrás respuesta a tus necesidades. El texto me está diciendo que vale la pena aclarar, dice que Dios dará en su tiempo lo que necesitas. Ese Dios dará en su tiempo significa soberanía de Dios. Nótate que no tiene que ver con la preocupación, no tiene que ver cuando tú lo quieres y como tú lo quieres, es decir, en el tiempo que tú deseas, sino que para poder obtener lo que necesitamos debemos estar sujetos al tiempo de Dios, porque Él es el que sabe cuándo dará respuesta a tu sueño, cuándo dará respuesta a tus peticiones. Pero de lo que sí estamos seguros es que Él ya nos vio, ya nos escuchó, porque hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones como nuestro Rey prioridad y estamos siendo obedientes. Amada iglesia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tiene que ver con nuestras necesidades, con nuestros sueños y deseos y proyectos. Y todas estas cosas añadidas, o que el Señor va a añadir, porque que la mayor preocupación de nosotros para el Señor es añadidura. Lo voy a volver a repetir. Las mayores preocupaciones para nosotros, por la manera como lo estamos buscando, la solución de esas preocupaciones, para Dios son añadiduras. Porque a lo que Dios le preocupa es si Jesús de Nazaret está en tu corazón como rey. A lo que Dios le preocupa es que no estás siendo obediente. Eso es lo que es la óptica de Dios. Por eso Él dice más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, si nos preocupamos por reconocer al Señor como el Rey de nuestras vidas y cumplimos con sus mandatos, de seguro que todo lo que queremos tendrá una respuesta en su tiempo. Así que, amada iglesia, reconocer, obedecer es obtener. Y vamos a unos ejemplos prácticos para que podamos comprender un poquito más lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos y lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Yo quiero ilustrar varias situaciones que uno como pastor vive a diario. Por ejemplo, las consejerías de las parejas. Cuando una pareja se acercan de uno
porque han tenido problemas de adulterio, de fornicación, o han tenido problemas de comprensión, de tolerancia, y más en estos tiempos de pandemia. Muchos de ellos llegan decepcionados, desilusionados por la pareja. Si el hombre cometió adulterio, llega la mujer, que por lo general el hombre es el que comete adulterio, y el hombre, la mujer llega donde el pastor, y le cuentan a uno. Y uno les empieza a escuchar. Lo primero que uno le pregunta es, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? Y entonces ellas empiezan a contar. Y uno nota que lo primero que ellos, escúcheme, lo primero que ellas están interesadas es en saber quién es la amante. Lo primero que ellas quieren saber es por qué él hizo eso. Lo primero que ellos quieren saber es que él sepa lo ofendida que está. Y eso no está mal. Eso está bien. Pero si queremos aplicar este texto, más primeramente buscarse el reino de Dios, las cosas de arriba, la actitud debería ser diferente. Lo primero que tú tienes que estar preocupado es que ese hombre, si un día conoció a Jesús, es decir, un día perteneció o pertenece al reino de Dios, la prioridad que tú debes de dar es que él permanezca en ese reino y sacarlo del reino de las tinieblas, porque la prioridad es no como esposo, sino como un hijo de Dios que pertenece al reino. Primeramente, buscáis el reino de Dios y su justicia. Nótese que hay una gran diferencia entre la intención que trae la mujer en este caso con respecto a la intención que uno debe de explicarle como pastor. Y yo les he dicho, ¿qué quieres? ¿Un esposo de regreso a casa sin temor de Dios? ¿O un esposo regresando a casa arrepentido porque nuevamente volvió a las filas del evangelio? Primeramente, lo que la persona debe de buscar, o la preocupación más grande que debe de tener por esta situación, es que el hombre se vuelva a Dios. La preocupación más grande es que el hombre se va a perder y se va para el infierno. Esa debe ser la preocupación más grande que debes de tener tú como mujer que me escucha, si quizás has vivido esto. Pero parece que muchas veces esa no es la preocupación, sino que la otra va a disfrutar lo que hemos sembrado con tanto trabajo, que mis hijos van a quedar desamparados, el dolor tan grande que ha causado en el corazón. Y es cierto, pero estamos hablando más. Primeramente, buscáis las cosas de arriba. Primeramente, coloca al Señor. La prioridad del Señor es el alma de esa persona primero que tu esposo. Si usas esta pedagogía, que es la que el maestro nos está enseñando en esta noche, si usas esa pedagogía, que tu preocupación es más como hijo de Dios para el reino que como esposo tuyo para tu hogar, vendrá la respuesta, porque estás dándole la prioridad, lo que el Señor quiere, que ese hombre se arrepienta, y entonces Él te va a conceder un hombre nuevo, un hombre arrepentido. Incluso va a colocar en tu corazón el perdón, porque primeramente te preocupaste por sacarlo de las filas de Satanás por lo que hizo, sacarlo de allí con oración, con sabiduría, y regresárselo a los pies del Señor. Y ahora sí viene para tú obtener la necesidad de un esposo en tu hogar, pero con una condición de perdón a través de ustedes. Muchos hombres han regresado a la casa y es peor el regreso porque no hubo la prioridad, que era la necesidad de arrepentimiento y de sacarlo de esa fila, de ese pecado de adulterio, hacia el Señor. Otras personas también me han buscado, y lo hacemos, y es nuestra responsabilidad, de que oremos por ellas porque están enfermas. Gloria a Dios, nosotros sabemos por la fe en el Señor de que Él llevó toda enfermedad, la clavó en la cruz del Calvario. Otros han llegado con problemas económicos,
fundidos hasta aquí, tocando fondo, porque han perdido mucho. Algunos han llegado que han perdido todo. Pero cabe nuevamente la pregunta: ¿con qué prioridad estás buscando la solución de tu problema? ¿Cuál es la intención? ¿Buscar un milagro por la situación o buscar el milagro de Dios en el corazón para que te cambie? Nótese que mi respuesta hacia estas personas es primeramente que Jesús sea el rey de sus corazones, para que ellos mañana tengan una influencia sobre su familia, convirtiendo su familia totalmente al evangelio. Hemos visto muchas situaciones donde algunas personas han sido sanadas, pero su prioridad era que fueran sanados. Hemos visto que muchas personas Dios los sacó del anonimato, los sacó de la inmundicia, los sacó de la escasez, y ahora hay bastante en lo económico, en lo material, pero su corazón está lejos de Dios. Porque cuando lo buscaron, la prioridad no era que Jesús fuera su rey. La prioridad no era que Jesús fuera el Señor y el centro de su vida y de sus hogares y de sus negocios. No. Mas primeramente fueron sus sueños, mas primeramente fueron sus proyectos, y no invitaron al Señor. Y el día que lo invitaron era para recibir un milagro. Y los hemos visto sanos. Amada iglesia, en conclusión, para poder obtener respuesta a nuestras necesidades, nuestra principal preocupación como discípulos de Cristo debe de ser la salvación de las almas y la edificación de su iglesia. Nuestra prioridad, nuestra preocupación más grande es la salvación de nuestra alma y la de los demás, y la edificación de la iglesia. Si ponemos estas cosas de primero, Él lo que ha prometido, que son nuestras necesidades, las va a cumplir. No tiene que ver con preocupación, no tiene que ver con salir a hacer locuras a la calle y a buscar soluciones diferentes en el Señor. Un día me llamaron de AMES, la Asociación de Ministros Evangélicos de Sucre. Esta asociación en tiempo de pandemia ha hecho una gestión hermosa. Y me llamaron de que yo había sido privilegiado con un mercadito que a través de la alcaldía se había obtenido. Y yo fui a buscarlo. Pero cuando iba en la camioneta, yo decía: Señor, ¿en verdad yo necesito este mercado? O hay muchas personas que me visitaban a diario, yo pensaba en ellas, con nombre propio. Pastor César, aquí llegaban a la casa, y llegan todavía. Pastor César, gente desconocida, gente que ni siquiera conocíamos, llegaban diciéndome con nombre propio, y llegaban diciéndome las necesidades de hambre que tenía. Cuando yo iba en la camioneta a buscar esto, y que llegué y hice la cola y me recibieron, y como pastor hasta tuvimos prioridad en una cola diferente, yo decía: Señor, este mercado, y un buen mercado, es para mí. ¿Qué quieres con esto? Llegué a mi casa y mi esposa lo primero que me dijo: esto lo vamos a repartir, esto lo vamos a distribuir. Y no era que nosotros no teníamos necesidad, de pronto teníamos algo, pero en medio de la pandemia y en medio de toda la expectativa de escasez, podíamos pensar que esa podía ser una buena provisión. Pero el actuar en justicia, aplicando este texto, el colocar en prioridad las cosas del reino que tiene que ver con preocuparme por mí, pero también por mi prójimo, nos conllevó a repartir a los más necesitados. Y hemos visto cómo hemos obtenido la solución a nuestras necesidades por actuar en justicia a favor de los demás. El actuar en justicia tiene que ver en el reino de Dios en darle al necesitado,
en preocuparme por mi prójimo con sus necesidades primero que las mías, en compartir lo que tenemos y en compartir lo que hemos recibido del Señor. Y así lo hicimos. Repartimos a los necesitados el mercadito. Para terminar, quiero preguntarte, ¿cómo es el tipo de oración con el cual todos los días nos acercamos al Señor? Cuando tú y yo nos levantamos, más primeramente buscáis el reino de Dios y su justicia, entonces tiene que ver con oración matutina. Tiene que ver con levantarme y decirle, Señor, buenos días Espíritu Santo, y buscarle en oración y buscarle con la lectura de la palabra. Prioridad. Y colocar ese día en las manos del Señor. Sería una arrogancia de parte nuestra salir sin orar o salir sin decirle al Señor siquiera buenos días. Eso se llama orgullo, es decir, si no me acerco, significa que yo soy suficiente para defenderme y es suficiente para salir a buscar la solución de los problemas. En este tipo de búsqueda, en este tipo de oración, yo quiero hacerte unas preguntas para ir concluyendo. Si te acercas al Señor a orar, está bien que coloquemos nuestras necesidades delante de Él y aún ya Él las conoce. Pero, ¿qué tanto oramos por nuestro prójimo? ¿Qué tanto oramos por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por aquellos que ahí por medio del grupo dicen y piden oración? ¿O es que tenemos egoísmo, que solamente nos acercamos al Señor a orar por nuestras necesidades y son las únicas que nos interesan y por lo cual oramos por ellas? Primeramente, si buscas el reino de Dios de esa manera, déjame decirte que el obtener resultados a respuesta a mis necesidades, olvidándome de las necesidades de mi prójimo, es incorrecto. Eso se llama egoísmo. Jeremías capítulo 22, verso 3 lo dijo de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de la mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Mi prójimo, ¿de qué manera oro por ellos? ¿De qué manera los ayudo? ¿De qué manera actúo oprimiendo a la gente? La manera como la trato, la manera como oro por ellos, y aún el delicado tema de la oración hacia mis enemigos. ¿De qué manera? ¿Son prioridad mis enemigos en mis oraciones? Porque Jesús lo dio como mandato. Si queremos entonces obtener respuesta a nuestras necesidades o respuesta a nuestras oraciones, lo primero que debes hacer, iglesia, en esta preciosa noche es reconocer primeramente a Jesús como tu Señor. Que su reino se establezca en tu vida, en tu corazón. Y lo segundo, al pertenecer a ese reino, lo único que podemos hacer es obedecer y actuar en justicia a favor de nuestro prójimo. Y de esa manera podemos obtener respuesta a nuestras peticiones. Así que prioridad más obediencia, obtenemos respuesta. Voy a invitarte a que inclines tu rostro y ores al Señor y evalúes a través de esta palabra que has escuchado la manera como estás manejando el deseo de las peticiones de tu corazón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque me has orientado de una manera teológica, bíblica, el pensamiento tuyo. Gracias por confrontar mi manera de actuar frente a la manera como tú deseas que debemos actuar conforme a tu justicia. Y realmente tenemos que reconocer en esta noche, Dios,
que hemos actuado totalmente equivocados cuando nos acercamos a ti. Perdóname si me he preocupado más por mí que por mis hermanos cuando yo oro. Perdóname porque no intercedo aún por mis enemigos. Perdóname, Señor, porque muchas veces he colocado otras cosas como el centro de mi vida y no a Jesús. Y lo más, Señor, que tú deseas es que la prioridad que debemos de tener en las cosas del reino es ganar almas para ti. Perdonar, orar por los demás, compartir con el hambriento. Esa es tu justicia. Y entonces tú desde los cielos observarás nuestra conducta, que aún siendo necesitados compartimos, que aún estando preocupados somos obedientes. Esto alegrará tu corazón. Esto mostrará una mirada tuya de ternura y de misericordia a mi necesidad. Y desde el cielo soplarás, viendo nosotros maravillas, respuestas a lo que esperamos. Qué equivocados estamos, Señor, de la manera de actuar como tú deseas. Qué lejos estamos de tu voluntad. Qué lejos estamos de tu justicia, Señor. Te pedimos perdón. Y gracias por tu palabra en esta noche, la cual hemos escuchado y que da como tarea cambiar, mejorar, ponerla en práctica en nuestras vidas. Dándote gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Gloria al Señor por su palabra. Esperamos porque esta palabra sea puesta en práctica. A manera de anuncios, amada iglesia, este domingo 13 empezamos nuestros cultos presenciales. 9 de la mañana nuestro primer culto hasta las 10 de la mañana. Tenemos una hora para reposar, descansar, organizar y tener en cuenta todo el proceso de protocolo de bioseguridad para poder esperar al segundo grupo que arranca a las 11 de la mañana. Nuestros cultos presenciales entonces este domingo 9 y 11 de la mañana. Vamos a usar la misma pedagogía con una inscripción previa y con una asegurar de que sí vamos a asistir para que otros no pierdan la oportunidad. Entonces este domingo también en los dos cultos vamos a celebrar la Cena del Señor. Qué maravilloso, qué glorioso empezar nuevamente nuestros cultos presenciales celebrando la Cena del Señor. Amada iglesia, Semillas de Vida de la ciudad de Sincelejo, amigos que nos ven a través de la internet, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor mande ángeles que acampen alrededor de ti y de tu familia. Nos vemos el domingo en nuestro culto presencial. Bendiciones para todos. Quedamos despedidos. Estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti,
te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor.